manera de un Sin Censura nocturno en un horario atípico, pero siempre comprometido con la verdad. Me da mucho gusto saludar a la querida Elisa Godínez, doctora en antropología y profesora de la UNAM. Gracias por tu paciencia, Elisa, te mando un abrazo. No, Vicente, al contrario, gracias a ti por la invitación y no hay ningún problema, con gusto esperamos. Un abrazo a la audiencia. Gracias, querida Elisa, y también abrazo para nuestra corresponsal, Alina Duarte, quien ya está lista, también ya está lista para hablar sin censura. ¿Cómo andas, Alina? Hola, ¿qué tal, Vicente? Saludos a ti, Elisa, a todo el auditorio, a la gente que estaba ahí preguntando en el chat. Estamos ahí mensajeándonos mientras empezaba Sin Censura. Gracias a todos por su espera, también ahí a nombre de todo el equipo de Sin Censura. Y pues bueno, ya aquí listas para empezar. Bueno, pues ya listos también con Mauricio Cantú González, el diputado federal de Morena por Nuevo León, maestro en Seguridad Nacional y en Derecho y profesor de la UNAM, a quien también le agradezco su paciencia. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué hubo, Vicente? ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar aquí en la mesa de análisis y saludo a las compañeras patriotas y muy instruidas. Aquí estamos. Bueno, ¿por qué no, como contexto para hablar del caso de Sandra Cuevas, por qué no rescatamos lo que informó Ulises Lara de la Procuraduría de la Ciudad de México sobre los cargos que enfrenta Sandra Cuevas? Y es que Sandra Cuevas, la alcaldesa suspendida en Cuauhtémoc, hoy fue vinculada a proceso, lo que significaría un doloroso revés o situación para esta oposición que anda muy brava y asegura que hay persecución política por parte de Claudia Sheinbaum y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Échenlo, compañeros. De México da cuenta a la ciudadanía que la mañana de este jueves 17 de marzo, 4 servidoras y servidores públicos de la alcaldía Cuauhtémoc, entre ellos la titular de la demarcación, fueron vinculados a proceso por su probable participación en los delitos de robo calificado y abuso de autoridad. En el caso de la alcaldesa, también por la probable comisión del delito de discriminación. Lo anterior, luego de que el Ministerio Público de la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto presentó los datos de prueba recabados tras la denuncia de los mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dichos uniformados señalaron haber sido agraviados con conductas al margen de la ley cometidas por dichas personas servidoras públicas, tales como agresiones verbales y físicas en repetidas ocasiones, además de ser despojados de sus radios de transmisión y ser videograbados. Y derivado de ello, el Ministerio Público se allegó de los indicios necesarios para presentarlos ante la autoridad judicial, misma que escuchó los argumentos de la defensa de los imputados, que exigió diversos dictámenes en favor de sus representados. Al acreditarse la posible comisión de los delitos señalados, la autoridad judicial determinó iniciarles proceso, fijó como plazo para el cierre de la investigación complementaria 2 meses que se cumplen el próximo 17 de mayo y ordenó girar oficio para reiterar las medidas cautelares impuestas el pasado lunes, consistentes en la suspensión temporal del cargo tanto para la alcaldesa como para los otros 3 servidores públicos imputados, la prohibición para salir del país sin autorización, la prohibición para acercarse, comunicarse o concurrir a donde se pudieran presentar las víctimas, la obligación para presentarse a firmar de manera periódica ante la unidad de medidas cautelares. Es necesario señalar que la autoridad judicial ordenó la suspensión temporal del cargo, más no la de... Bueno, ahí está el caso de Sandra Cuevas, persecución política, dicen los panistas. De hecho, antes de que entrara a su audiencia en la que la vinculan a proceso, las alcaldesas y los alcaldes del PAN salieron a respaldar a esta presunta delincuente. ¿Lo digo bien, Elisa? ¿O estoy exagerando? No quiero que después me vayan a acusar de violencia política de género. Elisa, te escucho.
No, pues lo dices bien, Vicente. Yo creo que es su calidad, la calidad que tiene ahorita es de presunta, ¿no? Y yo creo que sí, a ver, este personaje ha estado permanentemente ligado a escándalos, ¿no? O sea, ella misma, cómo se comporta, cómo actúa, desde el día uno, ¿no? Desde el día uno que llegó a ser alcaldesa en Cuauhtémoc, ese es su estilo. Ahora, no es ninguna cosa extraordinaria lo que voy a decir, es muy obvio pues el hecho de que se está victimizando y está alegando pues que la están persiguiendo, que es una perseguida política y que es un tema en el que, digamos, personifica este ataque en el hecho de que ella dice que es la jefa de gobierno la que está, digamos, así dijo hoy, ¿no? Porque la jefa de gobierno quiere robarse los votos en la Cuauhtémoc. No, a ver, habría que recordarle a la doctora Cuevas, porque además hay un video por ahí que circuló hace tiempo, donde ella, en su tono prepotente y prácticamente a un grado de la violencia física, le reclama a una persona que se dirige a ella como la señorita y le dice, no, yo no soy señorita, yo soy doctora. Entonces, bueno, la doctora Sandra Cuevas, como ella se dice, que habría que recordarle que no, que aquí nadie la acusa políticamente de nada, sino que ella es la que ha cometido los delitos o los presuntos delitos, es lo que se está investigando, y quienes interpusieron la denuncia, pues fueron los propios agredidos, en este caso concreto, los policías que fueron agredidos en su oficina por ella y por otros de sus empleados. Ahora, me llama la atención también el hecho de que ella alegue que esto es como que una mujer está en contra de otra mujer, es decir, la jefa de gobierno está en mi contra y es un tema que quiere llevarlo ella al tema, pues que hoy por hoy nos reúne, nos concita a muchos, que es el tema, digamos, de las causas de las mujeres. Pero aquí no vale alegar que se le está atacando por una cuestión de género. Ella es la que ha cometido actos reprobables y es en ese contexto en el que ella pues está pidiéndosele que responda ante la justicia. Y otra cosa que también quisiera decir en este sentido es que tanto la jueza que lleva su caso como la procuradora son mujeres. Entonces, no, aquí no es un hecho de que son mujeres contra mujeres, sino que hay que recordar sus propias palabras que ella dice ahora que ha estado presentándose ante la justicia, que ella confía en las instituciones. Bueno, pues si confía en las instituciones, debería dejar de victimizarse y alegar que se le está atacando por una cuestión de género. Ella que tanto pide y está dispuesta a reconocer a todas las mujeres, bueno, pues que empiece por reconocer el trabajo de la jueza y de la fiscal. ¿Qué tan importante es este caso desde tu perspectiva, querida Lina Duarte? Porque veo con mucho ahínco a esta alianza de Claudio X González defender a Sandra Cuevas. Bueno, la defendió hasta Ricardo Monreal, pero Sandra Cuevas ha hecho declaraciones temerarias. Ha dicho que para callar a los críticos, tanto Claudia Sheinbaum como el presidente Andrés Manuel López Obrador mandan desaparecerlos. Mandan desaparecer, por ejemplo, periodistas, y que una mujer alcaldesa, una mujer que lleva las riendas, en este caso de una alcaldía de la Ciudad de México, diga una situación de esa magnitud sin pruebas, pues me pone los pelos de punta. ¿Cómo ves tú, Alina? Mira, yo creo, Vicente, tienes toda la razón, no es menor este caso, no es cualquier personaje, es alguien que tiene un claro respaldo de la oposición electoral y también de estos personajes que seguimos cuestionándonos, ¿no? Si realmente están en la bancada correcta como Monreal, defendiéndola, hablando de dar consecuencia a esta narrativa que se trata de imponer sobre una persecución política que hasta el momento no se ha logrado sostener, no se ha logrado demostrar. Yo creo que es un caso sensible, porque lo que vemos es esta alianza electoral que ha venido tratando de operar en contra de la actual administración, tanto en el gobierno de la Ciudad de México como a nivel federal, y que no necesariamente están bien articuladas ni mucho menos posicionadas, cuenta, ¿no?, con ese respaldo de un personaje como lo es Sandra Cuevas, un personaje que no nos sorprende estas actitudes,
que hay videos, ¿no? De cómo trata a otras personas, de declaraciones que ha sostenido en espacios públicos, no se han divulgado bajita la mano o off the record, no, son conversaciones públicas en donde dice, o ella misma en su cuenta de Twitter, diciendo que hay que beneficiar a los ricos para ver si le dan algo más a los pobres en su cartita a los reyes, ¿no? De este año, hablando de que no le gustan los pobres, este tipo de discursos clasistas, racistas, que empatan, ojo, no solamente con la derecha local, sino con una derecha nacional e incluso regional, que tratan sin argumentos y sobre todo sin pruebas, de denostar al gobierno en turno. Yo estoy de acuerdo, ellos tienen medios de comunicación corporativos, ellos tienen el dinero, ellos tienen las estrategias también ahí para posicionar este tipo de narrativas, y creo que ahí se encuentra en este momento la disputa. Yo creo que en el tema de lo judicial, pues tocará justamente a esas instancias determinar lo que a ella le corresponda, lo que tenga que pagar ante la ley, pues, pero lo que sí es que no nos sorprende que un personaje como este, que ha sido sumamente controversial, por no decir todo esto, ¿no? Clasista, racista y demás, tenga este tipo de actitudes y haya sido sometida a proceso. Yo muchas veces, ¿no? Y les vengo a decir todo el tiempo, así como parece que yo vengo aquí de alertadora, ¿no? Como en esta insistencia de que no se nos pierdan estas claves del discurso, no verlos como aislados, como hechos aislados. Yo creo que este caso de Sandra Cuevas nos ha demostrado en muy poco tiempo hacia dónde va, y que le abran estos espacios, ¿no? En la tele para decir semejantes cosas, ¿no? Porque además son temas muy sensibles, especialmente en una sociedad como la mexicana, que ha estado fragmentada durante casi 2 décadas, después de la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Venimos de realmente una guerra en donde hemos visto el actuar de complicidades entre el ejecutivo, el federal, el judicial, el local, y viene a soltar este tipo de discusiones con la mano en la cintura, sobre todo respaldado por estos medios de comunicación, que abiertamente algunos de ellos se sitúan dentro del espectro de la oposición electoral, junto con la oposición electoral. Yo creo que no es menor, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Sabemos que hay muchos medios que les encanta este tipo de cosas para empezar a posicionar narrativas a nivel nacional e internacional, y de repente vienen y nos legitiman presidentes, ¿no? Golpistas en Venezuela, en Bolivia, es decir, son estrategias que hay que darle seguimiento, pero sobre todo, qué bueno, ¿no? Y lo vuelvo a decir abiertamente, estos espacios logran aminorar esas narrativas en tiempo real. Entonces, qué bueno que lo estamos hablando aquí, que el auditorio Sin Censura también esté dando el debate ahí en el chat con sus comentarios sobre Sandra Cuevas, sobre el respaldo que le ha dado Monreal, lo que significa la alianza Sí por México. Yo creo que ahí vamos avanzando y no está perdida, digamos, esta batalla. Diputado Mauricio Cantú, como que ya se les echó a perder a la oposición esta defensa de todos somos perseguidos políticos. Dicen que Ricardo Anaya es perseguido político, dicen que Cabeza de Vaca es perseguido político, dicen que etc, la lista es larga. Ahora nos vuelven a querer vender la misma cantaleta, como que a la oposición ya se le acabó la creatividad, diputado. Siempre dicen lo mismo, Vicente. Y yo creo que el caso de Sandra Cuevas es un caso también de análisis psicológico. O sea, definitivamente Freud tendría un caso muy, muy complejo. Vemos, como dijo la compañera, los videos. Adicionalmente, lo que han dicho, pues una jueza dictó las medidas cautelares, el Poder Judicial es autónomo, primero que nada, la Fiscalía también. Entonces, esto que ella hace de quererse victimizar, pues definitivamente no tiene sustento. Y luego ahí va toda la oposición, que para ellos, Vicente, es totalmente sencillo ponerse de acuerdo, porque solamente atienden a intereses económicos. Para ellos es muy simple ponerse de acuerdo. En las izquierdas del mundo, y lo vemos a través de la historia y actualmente, las izquierdas tienen muchas causas, los grupos que conforman las izquierdas, y traen la camiseta puesta y sienten pasión por las causas en las que están y las que defienden. Y personajes como Sandra Cuevas, que ahorita está vinculada a proceso y que tendremos que esperar a que camine el proceso, pues obviamente vemos el caso de una arrogancia, de un narcisismo, de una frivolidad, de una mentalidad totalmente cortoplacista,
y no haciendo un análisis integral de las situaciones que viven las personas en la alcaldía, en la Cuauhtémoc. Entonces, todavía ni cumple medio año en su mandato y ya se dio esta suspensión, se dieron estas medidas cautelares y yo lo que veo es que ahora sí hay fiscalías en el país progresistas de la 4T, también hay personajes que están tomando la batuta y que están actuando con base en la justicia, con base en el derecho y no con base en presiones y no con base en intereses mezquinos. Entonces yo la verdad es que después de todo lo que hemos visto en los últimos meses de este personaje, pues sí, claro que me dio gusto que se le vincule a proceso, que se hayan emitido estas medidas cautelares y tendremos que esperar que se dicte la sentencia. Que se siga el proceso como lo determinen las autoridades, diputado. Y ya que estamos hablando de la oposición, creo que algunos en la oposición están pagando por clases de actuación o de plano se subieron al ladrillito, como el caso de Damián Cepeda, el senador del PAN, que como ya fue candidateado desde la mañanera como presidenciable de la oposición en el 2024, hizo declaraciones que me parecen pues salidas de tono, ¿no? Sobre nuestro cadáver, van a acabar con el INE. A ver, no se trata de vida o muerte, se trata de cuestiones políticas, de debate recio, de razón, de lógica. Vamos a ver y escuchar las declaraciones de Damián Cepeda defendiendo al INE, un INE que obviamente tiene un sesgo anti-AMLO, lo ha demostrado, anti-Morena, y que con justa razón es defendido por estos personajes. Vea y escuche y después escuchamos las opiniones de Elisa, de Alina y del diputado Cantú. El día de hoy, en la Cámara de Diputados, inicia una muestra más de la soberbia y del autoritarismo de Morena en el gobierno. Quieren acabar con el INE. Fíjense nada más lo que voy a decir. Le iniciaron hoy juicio político a el presidente del INE y a un consejero, que lo que han hecho es defender la autonomía y la independencia del órgano electoral en México. Eso es digno de un régimen autoritario y dictatorial. Pero desde ahorita les decimos, para que vean que los votos sí cuentan, sobre nuestro cadáver acaban con el INE. Jamás van a lograr los votos que requieren, porque sepan ustedes que requieren 2/3 partes, no que no contaban nuestros votos. Sigan soñando, lamentablemente, con ese triste México destruido y sometido los órganos electorales. Pero aquí les decimos alto y fuerte, jamás lo van a lograr, porque nunca les vamos a dar los votos para destruir el órgano electoral, que por cierto garantizó que su presidente sea presidente de la República el día de hoy. Sigan soñando, que nosotros nos encargamos de despertar. Yo solamente voy a decir, no nos quiera ver la cara de tontos, don Damián. La victoria de Andrés Manuel López Obrador fue a pesar del INE. Ese INE, antes IFE, que avaló el fraude del 2006, por ejemplo, ¿no? Con Luis Carlos Ugalde a la cabeza. Hoy el gran demócrata Luis Carlos Ugalde, sumado al gran honorable José Woldenberg, también contra la revocación de mandato, parte de la democracia participativa de nuestro México lindo y querido. Pero creo que está fuera de tono lo que dice Damián Cepeda, porque en un país en donde tenemos altos índices de violencia, decir sobre nuestro cadáver, yo sé que es un dicho, suena más pesado de lo que debería, al menos es mi opinión. Yo intentaré evitar eso de ponerle pecho a las balas, que rueden cabezas, porque en este México en el que necesitamos paz,
necesitamos serenidad, necesitamos calma. Las palabras cuentan. Elisa, ¿cómo ves esto que planteo y lo que dice Damián Cepeda, el senador del PAN? En primer lugar, Vicente, no podría estar más de acuerdo contigo en esto que dices de que las palabras importan y de cómo en un país como este que tenemos una epidemia de violencia y está tan lastimado el país en ese sentido, hacer alusión a este tipo de dichos y de cosas, pues sí es chocante y creo que es ofensivo. Eso en primer lugar. Ahora, por otro lado, pues lo que dices, ¿no? A mí me parece que el problema de la oposición es que en primer lugar no tienen un proyecto, no tienen ideas, reaccionan, en estricto sentido son unos reaccionarios, y lo que vemos en la Cámara, ¿no? en la Cámara de Diputados, en el Senado, etcétera, casi siempre es un bajísimo nivel en el debate, muchísima estridencia, básicamente lo que se dedican es a hacer un poco shows, ¿no? Yo a esta actuación del señor Cepeda pues le daría un premiecito así como a lo más burdo, ¿no? En la actuación en ese sentido. Pero más allá del performance, de cómo actúan y de cómo utilizan estos tonos y estas expresiones estridentes permanentemente, me preocupa que justo eso mienten, ¿no? Tergiversan permanentemente la verdad, tergiversan los hechos y la pobreza argumental que muestran es muy grande. Nadie empezó el juicio político solo en contra de, se pretende desaparecer al INE, o sea, todos estos son recursos retóricos para que, bueno, claro, en los medios, que son muchos los que están en su favor, pues se repitan estas cosas y entonces la gente que no está muy enterada diga, bueno, sí, un juicio político ya empezó hoy. No, lo que empezó hoy fue que se instaló la subcomisión de examen previo de la Cámara de Diputados para analizar la procedencia de varias solicitudes de juicio político interpuestas tanto por ciudadanos de a pie como por otros legisladores. Entonces, en esos detallitos también, pues a esta gente le parece que puede mentir impunemente, ¿no? Y habría que recordar que aquí no se trata de desaparecer y destruir al INE, ¿no? Sino que hubo tantos ciudadanos como uno de los legisladores que interpuso esta posibilidad de llevar a juicio político a personajes como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Y bueno, no es una consigna ni del presidente de la República, ¿no? Ni de Morena y la 4T. Me parece que esta gente omite de manera, claro, ¿por qué habría de ponerlo sobre la mesa si no les va a convenir, verdad? Pero a nosotros como ciudadanos sí nos conviene recordar que este INE, el actual INE, es el producto, digamos, y siempre lo repito, un pacto transeccional entre los dos principales partidos políticos más fuertes antes de este sexenio, que eran el PRI y el PAN, para justamente mantener ellos dos en cierta alternancia durante varios sexenios, ¿no? Y un poco ir haciendo esta cosa que maquillaron de algún modo este tema, digamos, de la democracia procedimental, no porque yo diga que el INE mismo no funciona, yo creo que hay cosas del INE que claro que funcionan. Organizar elecciones en términos de toda la logística y todo lo que esto implica, sí, nadie está diciendo que no lo hagan y que no lo hagan bien. Lo que está más bien de fondo y lo que se está cuestionando, y que es lo que hemos visto en las últimas semanas de manera más evidente, es la actuación facciosa del consejero presidente y de uno de los consejeros que es Murayama. Facciosa, absolutamente, actúan en los hechos como un brazo más de la oposición. Y esto no lo podemos permitir. Precisamente creo yo que lo que se tendría que poner a discusión no es la destrucción, como dice este señor, sino sí una reforma de este órgano que nos cuesta muchísimo dinero y que, como tú bien dices, Vicente, y yo también lo he dicho en otras ocasiones, la hazaña del 2018 no fue gracias a este INE, sino a pesar del INE.
Esto es producto de, no, y ni siquiera solo del 2018, sino de la acumulación de luchas de este pueblo. Y digamos, la izquierda o la opción de izquierda llegó incluso tarde, no en un sentido malo, sino de que lo que costó abrir brecha en términos de la democracia en este país. El primer fraude de la historia moderna de este país, en 1988, le correspondía llegar a una opción progresista, que no era el PRI, y no lo permitieron. En el 2006 le correspondía llegar a nuestro actual presidente y tampoco lo permitieron. Y lo que vino después fue precisamente producto de la componente entre estos dos partidos, en donde, bueno, pues el árbitro electoral prácticamente volteaba para otro lado cuando veíamos los Monexgate y todos esos escándalos y todas esas situaciones de gastos terribles y financiamientos bastante dudosos, y no pasaba nada, no vimos que se castigara mucho en ese sentido. Entonces, que ahora vengan a decir que el INE es la institución impoluta, pues no, discúlpenme, pero no, y sí necesitamos otro INE adecuado al nuevo tiempo político que estamos viviendo. Voy con Alina, pero antes otra muestra de que las palabras pesan, de que las palabras cuentan. Mario Rosales en el chat dice: el Capulina Serrano tiene guaruras, ja, 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 ja. Yo le digo, Mario Rosales, no tiene nada de gracioso. Saludos, gracias por el apoyo. No tiene nada de gracioso estar inscrito en el mecanismo de protección a periodistas, porque hay una razón para estarlo: ser amenazado. Y qué triste que haya personas de tan mala entraña como usted aquí en el chat. Le pido a la gente que está en el chat que no se desgaste y síganle echando ganitas, trolls y bots. Mi querida Alina Duarte, dice Damián Cepeda, sobre nuestro cadáver, como si fuera una imposición, como si fuera autoritario esto de iniciar un proceso de juicio político que se ha iniciado incluso en otros momentos y para otros personajes, pero pues bien decía Elisa, es este gran show que amerita el premio TV y Novelas para algunos de estos legisladores. Totalmente, yo creo que en algo le doy la razón a Damián Cepeda, que es cuando dice Córdoba y Murayama han defendido la autonomía e independencia del órgano electoral de México. Han mantenido la independencia del interés ajeno, han mantenido la independencia del interés popular, han mantenido la independencia del pueblo mexicano, y si no hubiesen mantenido esa independencia y se hubiesen mantenido ajenos a los deseos del pueblo mexicano, entenderían que su actuar, justamente este tipo de personajes, no los habría llevado a este tipo de decisiones. Un juicio político no necesariamente tiene que ver con simpatías, con popularidad, con persecución, tiene que ver con el desempeño de un organismo que se decía que iba a garantizar la democracia en este país, y hoy se ha puesto de un lado de la historia en el cual reconocemos muchas y muchos que no queremos estar y que no queremos repetir, pues, ¿no? Esos momentos tan oscuros de un órgano como el INE, que todo el tiempo se ha vuelto un obstáculo mismo a la democracia, que se dedica a descalificar una de las posturas, curiosamente, con la que la oposición no se identifica, ¿no? Posiciones que están buscando juicio a expresidentes, que están buscando refrendar por la vía democrática, ¿no? Por las herramientas democráticas, refrendar o revocar al presidente. Cuantas más herramientas tenemos a nuestro alcance, el INE cada vez nos va demostrando que no necesariamente estaba de ese lado. Personajes como Damián Cepeda, que en algún momento yo recuerdo decían que era uno de los posibles candidatos presidenciables para el 2024, junto con Ricardo Anaya, Margarita Zavala, Gabriel Cuadra, y bueno, todos estos personajes impresentables, de todos no se termina de formar uno solo. Damián Cepeda viene aquí a decir sobre nuestro cadáver como si en realidad se entendiera la urgencia del pueblo mexicano por tener que repensar la forma de las vías democráticas que tenemos hoy a nuestro alcance. Yo creo que el PAN está sumamente perdido en el debate que hoy mantenemos muchas y muchos, ojo, no solamente en espacios
que se decía, ¿no? Era donde se tenía que debatir en el Pleno del Senado, en la Cámara de Diputados, en ciertos medios corporativos. Hoy el pueblo mexicano está diciendo ya basta a un instituto como el INE, tan así que estas propuestas tienen bastante aprobación, me atrevería a decir, si caminamos en las calles, si hablamos con la gente, si leemos sus pancartas, estas son las demandas del pueblo mexicano, no son las demandas de un diputado, de un senador. Creo que esa presión ha llegado a tal grado, ¿no? Es un poco al revés, no es porque se esté presentando esta iniciativa que la gente hoy está reaccionando, es porque la gente reaccionó que se está presentando este tipo de iniciativas. Entonces yo creo que argumentos de este lado tenemos muchos más y es lamentable ver a estos personajes que ocupen un espacio de representación popular haciendo gala, ¿no?, de esta autonomía de los intereses populares. Ahora resulta, diputado, que ustedes son los borregos de López Obrador, los borregos del autoritario para destruir al INE. No, pues sí, el INE debe de modificarse, transformarse, pero lo que está echando a perder al INE son personajes como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Vicente, es un gatopardismo enorme. O sea, si analizamos la historia, en el 88 que se dio un fraude a un candidato progresista, dependía la gestión electoral a gobernación. Realmente así era. Después de eso, por la presión que se dio ciudadana social, hubo algunas reformas y en el 2000 tenemos que dejarlo muy claro, el INE era comparsa. O sea, el INE era parte de todo un sistema donde se cubrían con sus intereses. Realmente se ponían de acuerdo muy fácil porque hablaban solamente en términos de intereses. Fox, que es de los presidentes más nefastos, corruptos y muy imbéciles que llegaron al poder, pues dejó el mismo sistema corrupto y él fue parte de él también. Entonces, la primer transición democrática, a pesar del INE, que es algo muy importante que todos tengamos claro, fue en el 2018 con los más de 30 millones de votos que sacó el presidente. Entonces, tenemos que reconocer esto. Ahora, lo que dijiste de Damián Cepeda, quiero abordar este tema porque no es solamente él, son sus compañeras y compañeros de la bancada del PAN en el Senado. Está Xóchitl Gálvez, está, pues obviamente, Lili Téllez, que recurren solamente al insulto, recurren al histrionismo, a lo teatral totalmente, se llevan disfraces, se llevan pancartas, ponen la voz de diferentes animales, los borregos, en fin, es en verdad un nivel tan bajo lo que hacen en la Cámara de Diputados, también lo vemos, en donde hay unos adjetivos calificativos que no quiero repetir aquí en el programa, pero que constantemente los estamos escuchando de diputadas como la diputada Castel, y que en verdad es algo que el mismo reglamento de la Cámara de Diputados y también lo contiene el de la Cámara de Senadores, prohíbe que se insulte, prohíbe que haya ese tipo de debates, pero al PAN y a la oposición no les importa y a eso es lo que recurren a falta de argumentos. Yo creo que en muchos de estos personajes, Vicente, sí hay un niño muy dañado o niña muy dañada que le faltó cariño en los primeros años de su desarrollo y la verdad es que sí, es muy triste que crean que el dinero, que lograr el poder, lograr alimentar su vanidad, les va a dar la felicidad. Pues eso no da la felicidad. Pónganse a servir a la gente, pónganse a servir a su país. Están en una posición de gran responsabilidad en donde tienen la oportunidad de que sus acciones tengan un impacto profundo, pues porque andan viendo el espejismo en el desierto, lo que brilla, y se van con ese engaño. Es una quimera lo que están haciendo, y es una vergüenza para el país. No solo Damián Cepeda, repito, Lili Téllez, Xóchitl Gálvez y muchas de esas bancadas de oposición que en verdad solamente van a cobrar y a perder el tiempo de todos nosotros, porque tenemos que chutarnos ahí lo que dicen en el Pleno de Cámara de Diputados y en el Senado también los compañeros senadores de Morena. Quiero dar un dato, Vicente, antes de que se me pase. Lili Téllez, que lleva más de 3 años y que ganó por el partido Morena, ella solamente, en estos más de 3 años, solamente ha pasado una iniciativa, una, en todos estos 3 años, y la pasó el año pasado en el 21. Es decir, del 18 a la actualidad, solamente una iniciativa, Vicente. O sea, no
hace análisis, no le interesa. Y me dicen que el día que presentó la iniciativa llegó en una ambulancia vieja, nótese mi sarcasmo. No, definitivamente. Entonces, se basan en la percepción, Vicente, se basan en lo teatral, porque a falta de argumentos tienen que recurrir a eso. Entonces, qué bueno que tenemos una ciudadanía, 129 millones de mexicanas y mexicanos, que ya no les dan a tole con el dedo, que ya no los engañan estos personajes nefastos del PAN, del PRI, de la oposición, y que ahora sí hay un respaldo contundente y que se ha mantenido a través de los 3 años del presidente de México. Y eso me da mucha alegría, mucho gusto, porque creo que este proyecto va a continuar. O sea, Roma no se construyó en un día. Es una frase que me gusta demasiado, que la repito, porque las grandes acciones y las grandes obras y los objetivos que realmente merecen esfuerzo no se construyen en un día, no se construyen en un año. El presidente cuando empezó, Vicente, y es algo que está ligado al INE, cuando empezó a desmantelar este sistema tan podrido, porque no encuentro otra palabra para llamarle, pues obviamente salieron en la prensa opositora a decir, no, es que está yendo contra los órganos autónomos, no, es que está yendo contra el INE. A ver, espérenme tantito. Antes todos se cubrían con la misma cobija, todos se cubrían sus corruptelas, y la realidad es que cuando llega el presidente y ve que todo está tan podrido, pues empieza a buscar luchar contra esta podredumbre, contra esta corrupción, y pues obviamente va a haber resistencia de todos estos intereses creados. Entonces, qué bueno que tu audiencia, todas las personas que nos están viendo, que son ciudadanos y ciudadanas conscientes, involucradas en la agenda pública, involucradas en el tema público, que presionan, que participan. Esto es lo que necesitamos. O sea, no podemos perder el interés del pueblo, de la gente, porque sin ustedes somos nada. Sin ustedes somos nada, y si no están realmente presionando a que este tipo de personajes no vuelvan a tener cotos de poder, entonces sí corremos el riesgo, y quiero hacer esta advertencia también, Vicente, sí corremos el riesgo, no sé si en 3, en 9, en 15 años, de que regresen al poder como un péndulo político, porque si analizamos la historia, lamentablemente ha habido gobiernos muy buenos, Brasil es uno de ellos con Lula, en donde regresó la ultraderecha y empezó a hacer un mugrero en donde qué bueno que parece que ya Lula va a regresar otra vez a ganar la presidencia, que la gente lo vuelva a elegir. Pero sí tenemos que estar muy, muy atentos, toda la ciudadanía, para que en verdad este tipo de personajes que quieren dar a tole con el dedo no puedan engañar otra vez a las y los mexicanos. Al menos por esta ocasión les propongo que quede aquí la mesa de diálogo. Mauricio Cantú, ¿por qué no cerramos invitando a la gente, diputado, para que te siga en redes sociales y para que esté al pendiente de lo que está ocurriendo y en lo que estás trabajando? Muchas gracias, Vicente. De eso se trata, de estar constantemente en comunicación. Yo estoy a las órdenes de la ciudadanía, de la gente. En Twitter soy Cantú Mauricio, empieza por mi apellido, y en Facebook Mauricio Cantú González, y en Instagram Rojo Mauricio. Esas son mis redes, y también mi página web mauriciocantugonzalez.mx. Diputado, muchas gracias por tu paciencia y por tu generosidad. Lo mismo para ti, querida Lina Duarte. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales para que te apoye, querida reina de Xochimilco? A ver si me ve y me escucha Lina Duarte o nos anda fallando la conexión. Ahí anda, Salina. Vamos a despedirnos. Bueno, creo que, a ver si me escucha. No, creo que no. Creo que ha fallado la conexión. Mi querida Elisa Godínez, yo así te voy a pedir que compartas tus redes sociales y gracias nuevamente por hacer posible la conexión, hacer posible la mesa a pesar de los cambios. No, Vicente, ¿qué dices? Siempre un placer, un gusto compartir contigo, con tu audiencia, con la gran familia de Sin Censura. Le mando un abrazo a Mauricio y a Lina. Me dio mucho gusto compartir la mesa. Y bueno, a mí me pueden seguir en Twitter, que es donde generalmente estoy dando lata. Mi Twitter es @tdetoño A3NSIT, Tanit, y me va a dar gusto verlos por ahí. Pues te mando un abrazo.
También abrazo a Lina Duarte, que desafortunadamente ha tenido problemas de conexión. Gracias, diputado. Nos vemos pronto aquí en la mesa de diálogo. Buenas noches. ¡Ah, Lina! Por favor, carambas. Querida reina de Xochimilco, reina de Xochimilco, ¿en dónde te ven? ¿En dónde te escuchan? Muchas gracias, mira, llegué derrapando. Pues me encuentran en Twitter en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en mi Facebook también .com/AlinaDuarte Periodista y en mi canal de YouTube. Les mando un abrazo a todas, a todos, a ti, Vicente, al auditorio y al equipo de Sin Censura. Gracias por estar aquí. Gracias por formar parte de la familia Sin Censura. Bueno, amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.